Secretos de Necochea y otra nueva forma de tener una mirada real, qué es lo que pasa con la población. Uno, si querés, lo podés hacer desde el punto de vista internacional, mundial, pero incluso en lo local. Carlos, ¿cómo andás y qué mirada tenés al respecto sobre esto? Primeramente hago extensivo un saludo para todos aquellos que nos siguen constantemente. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema que es de importancia mundial. Sí, señor. Que te has tomado la molestia de buscar datos. Sí, es algo que yo te hago una pregunta. ¿Viste muchas mujeres embarazadas últimamente? Menos que antes. Menos que antes. Es verdad eso. Es un hallazgo hoy en día ver una mujer embarazada. Y eso que se había dicho que no, que ahora todas las jóvenes por los sistemas y la ayuda social, pero hay un cambio, se nota una disminución. Sí, yo creo que sigamos un poquito el orden de cuáles pueden ser los factores. En lo que vos planteás, y por eso hacemos mención a esto, o sea que hiciste todo un estudio, no solo en Necochea, sino en el mundo o en otras ciudades, desde el COVID hacia adelante, o sea, desde el COVID para acá, hubo una combinación de factores sociales, económicos, culturales, que generaron un cambio en lo que serían las preferencias reproductivas. ¿En qué termina esto? En el retraso de la edad materna. Antes eran más las mujeres jóvenes que accedían a ser madres. Hoy hay un retraso en cuanto al tiempo. También el acceso a los métodos anticonceptivos y a la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, entre otros aspectos, y hoy es parte de la crianza, pero también estudio y trabajo de la mujer en la sociedad. ¿Influyeron esto o no influye esto en el nacimiento? Es que hubo un cambio de preferencia y valores. Eso evidentemente ya se nota, ¿no? Y la mujer retrasa el embarazo hasta una edad límite, ¿no? Yo estaba viendo un par de cronistas de televisión, de todo noticias, que han quedado embarazadas y dijo que tiene 39 años. Que prácticamente ya en la época de mi madre quedaban sin tener hijos ya a los 35 años porque tenían 3, 4 hijos. Exacto. Anterior, mayor cantidad, ¿no? Se fue reduciendo de mis abuelos en 7, 8 hijos a 3 hijos y a 1, 2. Y ahora a 0. A 0. Es que las nuevas generaciones toman en cuenta también que se dedican más al estudio, a la capacitación, a ser más profesionales en el buen sentido de la palabra, priorizan lo que serían proyectos de vida individuales por encima de la maternidad como primera instancia, como era antes. Y eso es lo que genera el retraso de la edad materna y termina siendo una menor cantidad de hijos a lo largo de la vida productiva. ¿Qué es lo que decís vos? Antes la mujer podía tener 7 hijos, hoy 1 posiblemente, como todo esto. Pero no hay que descartar que hoy en día la disponibilidad de los anticonceptivos eficaces son o ha sido un aumento en ese aspecto, y los implantes subdermales ha facilitado el control de la fecundidad, sería. Sí, antes en la zona, en Necochea o en otro lado, calculo que sería todo el país o todo el mundo, y las jóvenes, si sabes, se quedan embarazadas a 13, 14, 15 años, y con los implantes estos, ya el embarazo adolescente no existe. Claro, el no deseado también, como se le decía antiguamente, ¿no? Este empoderamiento de la mujer también pasa a ser una cuestión importante, más allá del ámbito laboral, porque retrasa
o la idea de vida, familia y laboral cambiaron en cuanto a las condiciones y a las decisiones de tener familia. Factores económicos. Obviamente, hoy la decisión de tener hijos y de que tengan una crianza implica tener una mirada económica, educación, salud. Ya hay otra mirada. Antes, no sé, por ahí no era tan importante. Te criabas como te criabas, ¿no? Claro. Los cambios culturales. Tampoco se debe dejar de lado la transformación de estos valores sobre cómo es la familia hoy, cómo es la maternidad, la valoración a lo individual. Es decir, hoy todos quieren tener mayor autonomía individual y menos familiar o social. Menos compromiso, responsabilidades, ¿no? Sí. Y las políticas públicas, porque esto también no hay que descartarlo, y es como decías vos, en todo el mundo, no específicamente en nuestro país o en nuestra sociedad. La educación sexual integrada, que a veces se discute si es conveniente o no es conveniente, pero eso asociado con los programas de prevención del embarazo no intencional, no deseado, aunque no sean la causa principal, puede tener realmente, o es parte del impacto indirecto, en la baja de lo que estamos hablando sin nombrarlo, la tasa de natalidad, menor cantidad de nacimientos. Y por ende, el letargo de la sociedad, cada vez más longeva, los avances en salud. Es decir, es ¿cómo diríamos? Un factor que va cambiando en lo cotidiano. Y desde el COVID, que generó un cambio generacional y de impacto al ser humano, generó con mayor razón esto. Fíjate que una vez se hablaba cuando hubo un gran corte de energía en Estados Unidos, que hubo mayores nacimientos, Sí. Y el COVID produjo el fenómeno contrario. Pero es que no teníamos que estar cerca, Claro. teníamos que estar alejados. Pero bueno, separados. las parejas estaban cerca. Sí, pero el resto no. Entonces generó un cambio y un posicionamiento. Y hay algo que por ahí no se habla mucho, la gratuidad de la vasectomía. Porque siempre era la mujer a la cual se le encargaba de la toma de decisiones del nacimiento, o de la fecundidad, o de la fecundación, o de tener... Pero hoy el hombre, junto con las ligaduras de trompas de la mujer, son los que de alguna manera generan el posicionamiento individual de cada uno ante la maternidad o ante los nacimientos, ¿no? En el caso del hombre, porque una mujer es receptora, y en el caso del hombre, por más que le haga la vasectomía a uno, o de 100 a 99, hay uno que puede, puede dar hijos, ¿no? Pero en el caso del hombre es una decisión individual porque hay muchos hombres que no quieren tener hijos, entonces ¿qué hacen? Se aseguran con la vasectomía no tener hijos, porque... Y no depender. Claro, y no depender de quizá en algún accidente, en alguna relación, tiene un hijo. Entonces de esa forma ellos evitan eso, pero también pueden tener relaciones normales, relaciones sexuales normales. Exacto. Así que no influyen nada en su vida. Nada más lo que influye es no tener descendencia. Que bueno, algunos no quieren tener descendencia. Yo he hablado con unos cuantos que dicen, no, yo no quiero tener hijos. Exacto. Y ahora, digamos, en mayor cantidad lo he visto. Sí. Y estamos hablando tanto de hombres como de mujeres. Sí, sí. Bien. Cuando... La del hombre es más sencilla, la operación, de la vasectomía. Quizá la mujer es un poquito más complicada, pero ahora también se ha simplificado. Sí. Ahora, cuando vos buscaste los datos, ahí es donde uno empieza a sorprenderse. Porque desde el 2020 en adelante, tanto hombres como mujeres accedían al hospital un 59%. Estamos hablando ahora localmente. De localmente, tanto al hospital como a lo privado. De todo este tipo de acciones para disminuir o no tener hijos.
El 59% fue a los hospitales y el 41% fue a lo privado. Claro, que acá hay dos casos, ¿no? Está la región, la clínica Cruz Azul y el hospital. Claro. Y superamos los 1050 casos en todo el año 2020. En el 2021 disminuyó por ahí en los hospitales un 51% o se emparejó con el privado en un 49%, pero cuando mirás la cantidad de atenciones supera en más de 100, 1.161 contra 1.053 del año anterior. En el año 2022, en el hospital hubo 571 intervenciones, en lo privado 316, 743. O sea que bajó un poco con respecto a los años anteriores. Y en el 2024, en el hospital 505 y en lo privado 181, haciendo un total de 686. Fue disminuyendo las intervenciones. Estamos hablando de 500, de 1000 y pico. De 1000 a ya 686. Dice que es un 40%. Exactamente. Y si vamos al 2014, estamos en la mitad. Estaban 1400 nacimientos. 2014, claro. En 10 años bajó la mitad de la cantidad de nacimientos. De nacimiento. Estas estadísticas es concordante entonces con la tasa de natalidad de toda la provincia de Buenos Aires. Y esto que son datos de Necochea exclusivamente. Sin embargo, acá estamos viendo la totalidad que es remanente o similar a lo de lo que sucede en la provincia. Claro, es similar porque quizá en algunos partidos sea menor, ¿no? Digamos, porque por ahí donde es más popular puede haber, pero yo creo que hoy en día con todo el manejo que hizo la parte política del Estado, ha disminuido, porque nomás al ser gratuito el tema de la mujer y del hombre, y también no te olvides que está el aborto. Bueno, también puede abortar gratuitamente. Sí, señor. Así que como tercera opción sería, ¿no? Digamos, exactamente. Pero ya con los otros dos, ya ahí disminuye mucho los nacimientos. Hay un decrecimiento de natalidad muy importante y hay un crecimiento en los adultos mayores también importante. Y esto también va a tener un efecto. No sé si tenemos algo más ahí. No. Bueno, sí. En cuanto a esa parte, la población de nuestro distrito, el 15,7% de la población del distrito de Necochea tiene más de 65 años. O sea, nosotros los adultos mayores ya somos más del 15% de la población. Y esto ubica a Necochea dentro de los 30 municipios de la provincia de Buenos Aires con mayor envejecimiento, por ende. Mayores, claro, no olvidemos también que viene mucha gente a radicarse. Mar del Plata de ser parecido, que es la gente que se retira, se jubila del mundo laboral, entonces bueno, viene a un lugar tranquilo y, o viene a incrementar la población. Claro. Pero Vicente López sigue siendo la primera del ranking en cuanto a adultos mayores, claro. El 19,9, casi el 20% de la población. Influye mucho la parte económica, la salud, cómo se atiende la salud y bueno, ahí te da una sobrevida. Sí, y hay otro dato, el que en el otro extremo, es decir, el que menos adultos mayores hay, solamente el 6,6% de la población es Presidente Perón, que dentro de todo es uno de los partidos más bien modernos, más nuevos, con gente joven. Exactamente. La escolaridad comienza a perder también de un 40% de los alumnos. ¿Por qué? Porque desde los jardines de infantes, ya sea de 2 o de 3 años, o en las escuelas primarias, los maestros tendrán menos alumnos y quizás sea mejor para la educación, porque va a haber menos alumnos en comparación a los maestros. Pero está disminuyendo la cantidad de alumnos. Y lógico que disminuya. Si estamos hablando
en un 50% de los nacimientos en 10 años, o en un 40, un 35, 40% en los últimos 4 o 5 años, Sí. ya en los jardines de infantes va, digamos, llegando a menor cantidad de chicos. No solo en los primeros, en la primera etapa sería el jardín de infantes. Sí, sí. Después vamos a encontrarlo en la parte de primaria, ¿no? Exactamente. Sí, es como O sea, consecuencia. puede haber una ventaja en base a la educación, que sería que los niños en vez de un aula numerosa, 30, 35 Exacto. chicos, va a estar 20, 25, como... Bueno, yo vi acá en la escuela industrial cuando en los últimos años hay pocos alumnos Sí. de oficio. Me acuerdo que estábamos en la parte de arquitectura, la que corresponde a construcciones, y llegaban 10 chicos, 10 jóvenes al último año. O sea que, imagínate vos, si tenías la oportunidad, que cuando las escuelas antes uno eran 40 alumnos, ¿y qué? ¿Quién te iba a prestar atención? Eras uno más en 40. Exactamente. A tener 20 ya es otra forma de atención de los profesores, es menos exigencia hacia ellos y es más fácil de comunicarse con los alumnos. Exactamente. Pero también hay otro factor acá, y que muchas veces no se los tiene en cuenta, pero cuando uno recorre la ciudad y te das cuenta, cada vez más gente, más personas, empiezan a tener otro tipo de vínculos. ¿Con quiénes? Con animales. Algunos dicen, ay, es mi hijo, mi perrihijo. Como diciendo que el perro pasó a ser su hijo. O el gato en este caso también, ¿no? Ya hay una especie de relación distinta entre que las personas, aparte de no tener hijos, o de criar o cuidar animales, perros o gatos. Buscan una compañía, ¿no? Ahí está. El terminar de suplantar a un ser humano, el hijo, o la adopción, como se hacía antiguamente, ya por alguien distinto. En este caso, quizás también depende de una cuestión simbólica, depende de la economía, depende de la forma de vincularse de la gente, también en general, ¿no? Las familias ya son distintas y la incorporación de estos seres también son distintos. Incluso en la vida cotidiana hay lugar, antes entrar con un animal en un café era imposible, en un restaurante era imposible. Hoy ya hay cafés o restaurantes que te permiten el acceso de mascotas. Es decir, hay un cambio en todo sentido. Y por último. Ahora, yo en ese tema, fíjese la cantidad de negocios por sobre comida para Sí. animales que han proliferado acá en la zona y ninguno se ha fundido. No. O sea que, digamos que Ha aumentado. ha aumentado con la relación que disminuyen los nacimientos, ¿no? Le voy a contar un caso. En China, ¿te acordás que fue obligatorio En tener su un momento, solo hijo? sí. Y bueno, hace 5 o 6 años, ellos dijeron, bueno, ahora pueden tener 2 hijos. Claro. Y no logran que tengan 2 hijos. Porque claro, han acostumbrado La población. a la población a decir, no, pará, bueno, yo ya cumplí, tengo un hijo, va a ser mi descendencia, y ahora no quiero, porque el hijo le representa, está bien, hay amor hacia los hijos, Obviamente. pero le representa mucho compromiso, como dijiste vos de entrada, sobre los cuidados de un hijo, cuánto mandarlo a la escuela, comprar esto, La comprar salud, lo la otro, economía correr. le afecta. Dale, es una atención 24 horas por día. Exacto. 24 por 7, como Sí, dice. como se dice Por habitualmente. 65, ¿no? Sí. Y lo último, y quizás lo sorprendente, ya el 25%, en Argentina, ¿no? Como dato estadístico de la Argentina, el 25% de los hogares son unipersonales, o hombres solos o mujeres solas. Ya el 25%, un cuarto de los hogares, en los hogares tiene, o población, es unipersonal. Y esto, si tomamos en cuenta, se duplicó con respecto a lo que pasaba hace 30 años atrás. O sea, hace 30 años era la mitad de los casos de gente que vivía sola, digamos.
Ahora, la cantidad de hogares sin hijos ya representa el 57%. Y esto va en contraprestación, digamos, que el 43% de los hogares tienen hijos. No muchos o pocos, aunque sea un hijo. O sea, hay un cambio en todo sentido de la sociedad y sobre todo en la última década. Sí, y hacia adelante, ¿cómo se presentará esta situación? No, y es un tema que, digamos, de los medios de comunicación, en una forma exigen no tener hijos. O sea que el plan es que la población mundial se reduzca de esta forma. Ahora, si la reducís de una forma así, no sé qué va a pasar en el futuro, ¿no? Porque también está, hoy en día vimos que está el alquiler de vientre, que se accedía como una fábrica de hijos, pero sin quedárselo a ella, la que tiene el vientre, que sería un trabajo prácticamente, que lo estaban haciendo creo que en Ucrania. En muchísimos lados, Estados Unidos también. Lo que vemos que esto es un tema para el futuro. Se habla en Europa que ha venido anticipándose a lo que está ocurriendo en Argentina o en América Latina, porque Colombia dice lo mismo, México también. ¿Qué va a hacer? No sé, esto es un debate que queda para el futuro. Que ese debate lo estamos viendo después, cuando se habla de las jubilaciones que no alcanzan. ¿Por qué? Porque el avejentamiento y la mayor cantidad de edad con vida y la disminución de la tasa de natalidad son factores que no juegan a futuro. No creo que sea lo económico. No, porque ha evolucionado mucho la industrialización de los alimentos. Obviamente. O sea que es fácil alimentar a la población, pero el problema es la atención médica y la atención personal que necesita todo determinado rango de edades, ¿no? Exacto. Y como final, nos tenemos que preguntar y le invitamos a quienes se suscriban, opinen sobre esto. ¿Qué es lo que están viendo? Si esto que se plantea con números, con estadísticas y con hechos y con realidades, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Qué sociedad tendremos en Necochea? 10 años nomás, no necesitamos un montón. Así que le decimos que se suscriban, que opinen, que nos cuenten qué opiniones le representa todo este dato que es el tema de los nacimientos, en este caso específico en nuestra ciudad. Bueno, y hasta la próxima. Hasta la próxima en Secretos de Necochea.